Millonario firma matrimonio de conveniencia riéndose. Y termina entregando su corazón sin querer. Santiago Montenegro nunca había dudado de sus decisiones. Sentado en el despacho minimalista de su rascacielos en Santiago de Chile, repasaba con frialdad las cifras que definían el futuro de su imperio. Cada número era un escalón hacia la conquista de mercados internacionales, y él, con su traje perfectamente entallado, representaba la encarnación del éxito implacable. Sin embargo, aquella mañana, un sobre lacrado enérgicamente con el escudo de los Mena interrumpió su rutina. Al abrirlo, encontró los detalles de un matrimonio de conveniencia. Su padre, en el lecho de muerte, había pactado con Roberto Mena una alianza para unir dos fortunas rivales. El acuerdo era simple: Santiago debía casarse con la hija ilegítima de Roberto, Isadora Mena, para sellar la fusión de sus empresas. El contrato especificaba claramente que no habría implicaciones afectivas, todo debía limitarse al resguardo de los intereses de ambas familias. Valores compartidos, beneficios mutuos, decía el primer párrafo. No había lugar para el amor. Esa misma tarde, Santiago se presentó en la antigua mansión de los Mena, ubicada en las colinas que dominan la ciudad. Al cruzar el umbral, fue recibido por un mayordomo que lo condujo hasta el salón principal, donde un gran ventanal dejaba pasar la luz del atardecer. Allí, como una estatua viviente, estaba ella, Isadora. Vestida con un sencillo vestido blanco, su mirada se alzó mientras escuchaba las órdenes de su padre. A diferencia de la alta sociedad acostumbrada a servilismos, ella representaba un aire distinto, una mezcla de modestia y dignidad. Roberto Mena, de pie junto a un retrato de su difunta esposa, presentó a Isadora con voz grave. Santiago, este acuerdo no es solo un pacto empresarial. Es la esperanza de dos familias que buscan estabilidad. Aunque muchos la han menospreciado, confío en que mi hija demostrará su valía sin necesidad de ostentaciones. Santiago asintió, sin dejarse llevar por la impresión que provocaba la joven. Para él, aquella unión era un trámite más. Isadora se acercó con paso firme. Señor Montenegro, saludó con voz suave, pero resuelta. Entiendo las condiciones. No espero gestos de cortesía ni promesas que no podamos cumplir. Mi objetivo es asegurar el futuro de mi familia. Santiago notó, por un instante, un brillo desafiante en sus ojos verdes. Respondió con cortesía mecanizada: los términos son claros, compartiremos nombre y recursos, pero no emociones. El matrimonio no interferirá en mis decisiones de negocio. Mientras firmaban los documentos en un escritorio antiguo, una tensión silenciosa se instaló entre ellos. Era como si, aún sin hablar, sintieran el choque de mundos opuestos. Santiago veía en ella la figura de alguien condenado a obedecer, pero en esa determinación silenciosa emergía algo que no encajaba en sus planes, la dignidad de una mujer que no se postraba ante el poder. Al concluir la firma, Isadora guardó los papeles en un sobre y miró a Santiago con franqueza: espero no decepcionarlo. No busco su aprobación, solo pretendo cumplir con lo pactado. Santiago, sorprendido por la ausencia de temor en su tono, se limitó a asentir con la cabeza. Una ligera sonrisa fugaz asomó en sus labios: bienvenida a su nuevo rol. Mañana nos esperan formalidades sociales que exigirán nuestra presencia conjunta. Esa noche, en su habitación del hotel, Santiago se tumbó en la cama mullida, incapaz de conciliar el sueño. Reflexionó sobre aquella mujer, tan distinta a las esposas que sus amigos habían tomado para obtener provecho social. Isadora no era una pieza decorativa, era, quizás sin saberlo, un elemento capaz de alterar el delicado equilibrio que él siempre mantenía entre lógica y cálculo. Por su parte, Isadora regresó a su modesta casa en las afueras de la ciudad. Al cruzar la puerta, la pequeña estufa de leña crepitaba suavemente. Su nana, doña Rosa, la esperaba con una taza de mate caliente. «Hijita, ¿cómo te sientes después de todo esto?», preguntó con voz inquieta. Isadora suspiró: «Protejo lo poco que tengo. Pero no podré soportar humillaciones o juegos de poder. Mi lugar está claro, seré respetada». La decisión de ambos estaba tomada, aunque ninguno de los dos sabía hasta dónde llegarían. Él creía que su corazón estaba blindado contra cualquier distracción.
Ella, que su fortaleza la aislaría de una existencia sin afectos. Sin embargo, en aquella noche silenciosa, latía la certeza de que, a pesar de las cláusulas y los votos pactados, algo muy distinto podría nacer entre ellos. Y así, mientras las luces de la ciudad se apagaban poco a poco, nadie sospechaba que aquel matrimonio, concebido sin espacio para los sentimientos, comenzaba a mover fichas en un tablero donde el corazón, incontrolable, jugaría su propia partida. Isadora entró en la mansión Montenegro al atardecer, con el cielo teñido de naranja y púrpura. El portón de hierro forjado crujió a su paso, recordándole que, a partir de ese instante, formaba parte de un mundo que siempre la había rechazado. Descalza, aún sentía el hormigueo de la tierra bajo sus pies, como si la voz de su madre y el recuerdo de su hogar la siguieran susurrando: protege lo que heredaste, nunca lo abandones. Aquella tarde, al cruzar el umbral, se encontró con un vestíbulo inmenso. El suelo de mármol blanco relucía bajo la luz de un enorme candelabro, y las paredes estaban adornadas con retratos de antepasados Montenegro, todos con el mentón erguido, la mirada altiva, como si evaluaran a la intrusa que acababa de irrumpir en su territorio. Su vestido, sencillo pero elegante, contrastaba con los trajes a medida y los vestidos caros que colgaban de la percha junto a la recepción. Sus tacones resonaron en el piso, un sonido seco que la obligó a contener el aliento. Bienvenida a tu nuevo hogar, la voz grave del mayordomo interrumpió sus pensamientos. Soy don Arturo, pero puedes llamarme simplemente Arturo. Tu equipaje ya está esperando. Sigue este pasillo. Isadora asintió sin palabras, con la espalda recta y los hombros erguidos. No tenía intención de mostrar flaqueza ni miedo. El corredor, adornado con alfombras persas, parecía no tener fin. Cada paso la acercaba a la suite principal, donde, supuestamente, compartiría techo con Santiago, el hombre que aceptaría su trato matrimonial sin pestañear. Pero ella no venía buscando afecto, ni siquiera la aprobación de la alta sociedad. Venía a proteger la única herencia verdadera que le quedaba, el pequeño trozo de tierra que su madre, antes de fallecer, le había confiado. Al llegar ante una puerta de madera maciza, Arturo le entregó una llave de bronce reluciente. Aquí está tu habitación. Cuando estés lista, Santiago te esperará en el salón principal para tu presentación formal. Isadora posó la llave contra el corazón, sintiendo el calor de su noble propósito. Apretó los labios y subió el volumen de su determinación, recordando la promesa que se hizo al salir de su vida anterior: jamás permitiría que su corazón cayera en manos de alguien para quien todo era un simple cálculo. Dentro, la habitación era amplia, con ventanales que daban a un jardín de setos perfectamente recortados. Un escritorio antiguo, una silla tapizada en terciopelo carmesí y un pequeño tocador con un espejo ovalado la recibieron con frialdad y elegancia. Un ramo de flores silvestres descansaba en una mesa, como si alguien intentara contradecir la solemnidad del lugar. Sin embargo, Isadora desconfiaba de los gestos que parecían suaves, sabía que detrás de cada detalle podría haber un interés oculto. Se dirigió al tocador y se miró al espejo. Su rostro sereno, con los pómulos levemente sonrojados, proyectaba una mezcla de orgullo y melancolía. Recordó las burlas en los salones de la alta sociedad, cuando su nombre se mencionaba solo para cuestionar su legitimidad. Entonces, con un movimiento decidido, recogió su cabello en un moño sencillo y se aplicó un poco de lápiz labial natural, suficiente para resaltar sus labios sin llamar excesivamente la atención. Cada gesto era una afirmación silenciosa, no estaba dispuesta a pasar desapercibida nuevamente. Aún con el pulso tranquilo, salió de la habitación y recorrió el pasillo que la llevó al gran salón. Allí, en el centro de una alfombra oriental, descubrió a Santiago Montenegro. Él la esperaba sentado en un sillón de cuero oscuro, con las manos apoyadas en los brazos y la mirada clavada en un punto indefinido. Su porte impecable, el cabello oscuro peinado hacia atrás y la sombra de una barba bien recortada lo hacían parecer una estatua viviente. No emitió ninguna emoción al verla, conservaba esa frialdad que tanto intimidaba a sus socios de negocios. «Debes ser Isadora Mena», dijo finalmente, sin levantarse. «Me alegra que hayas llegado a tiempo». Isadora dio un paso adelante, con la espalda erguida. «Así es.
Gracias por recibirme, señor Montenegro. Sus palabras sonaron firmes. Estoy lista para cumplir con lo acordado. Santiago frunció ligeramente el ceño, como sorprendido por la manera directa y segura con la que hablaba. Se levantó, se acercó 2 pasos y la midió de pies a cabeza. Fue un silencio denso, cargado de preguntas mudas. Deseo que entiendas que mi tiempo no es negociable, comentó él. Tenemos por delante una imagen que mantener ante socios y prensa. Espero que no interfieras en mis decisiones empresariales. Isadora inclinó la cabeza en señal de respeto, pero en sus ojos se asomó una chispa de desafío. Señor Montenegro, nunca he pretendido interferir en nada que no me corresponda. Entonces lo esperamos mañana a primera hora en la oficina para firmar los últimos documentos. Después, asistiremos al evento social de la Bolsa de Comercio. Entendido. Ella levantó la barbilla. Solo un detalle, necesito tiempo y privacidad para organizar mis asuntos personales. Santiago la observó, desconcertado. No estaba acostumbrado a que nadie en esa mansión exigiera algo con tanta naturalidad. Harás lo que creas conveniente, pero no abuses de mi paciencia. Isadora asintió y, sin pronunciar palabra, se dio la vuelta y se dirigió a las escaleras que conducían al segundo piso. Cada peldaño que subía la alejaba aún más de su vida anterior, donde era juzgada por su condición de hija ilegítima. Ahora, aunque adentro la esperaban lujos y privilegios, su condición seguía ahí, tatuada en su piel. Sin embargo, decidida a no perder la dignidad, se preguntó cómo se comportaría Santiago al verla defender sus intereses con tal vehemencia. Mientras tanto, él regresó a su posición inicial en el sillón y cerró los ojos por un instante, pensando en la extraña firmeza que acababa de presenciar. Nunca imaginó que una mujer vestida de manera sencilla, pero con tanto orgullo, pudiera sacudirle el suelo bajo los pies. En aquel momento, ambas figuras, tan diferentes, quedaron suspendidas en un mundo de expectativas y silencios. Y así, mientras la noche avanzaba, la mansión Montana se silenció, cada habitación, cada pasillo y cada retrato de la familia esperaban el choque de voluntades que estaba a punto de suceder. Junio terminaría pronto, y con él, los cimientos de un matrimonio sin afecto se agitarían con la fuerza de un huracán que ninguno de los dos vio venir. Isadora bajó por la escalinata principal con la firmeza de quien pisa un terreno ajeno, pero sin vacilar. El sol matinal se colaba por los vitrales y proyectaba destellos de cristales sobre las paredes, dibujando patrones irregulares que parecían anticipar el torbellino de tensiones que estaba por desatarse. Al llegar al gran salón donde Santiago revisaba documentos financieros sobre una amplia mesa de caoba, ella detuvo su paso apenas a unos metros de él. Él alzó la mirada unos instantes, registró su presencia con frialdad y volvió a sumergirse en las cifras sin pestañear. «Buenos días», dijo ella con un tono neutro, pero lo suficientemente cargado de intención como para obligarlo a levantar la mirada de sus papeles. «Preparé el desayuno en la cocina. Pensé que podríamos compartirlo antes de salir cada uno a sus tareas». Santiago la miró, arqueó una ceja y, con voz firme, respondió: «No necesito compañía para comer. Tengo una reunión en la oficina a las 9. Puedes quedarte, si deseas, pero no te prometo atención». Isadora esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, y retrocedió un paso, guardando silencio. Mientras se apartaba, su mano rozó la silla donde debía sentarse, como retándolo a mantener el control. Él volvió a reanudar la revisión de las columnas de números, pero su pulso se sintió algo más acelerado, como si aquel roce inesperado hubiese alterado sus estándares de impasibilidad. En la cocina, Isadora organizó el desayuno, un plato sencillo de frutas frescas, panes integrales recién horneados y una jarra de jugo de naranja natural. Mientras disponía la mesa, recordó las mañanas en la casa de su infancia, donde cada bocado representaba más que alimento, era un vínculo con la memoria de su madre. Con cuidado, sirvió el café en tazas blancas de porcelana, sin estampados ostentosos, pero con un aire de sencillez digna. Decidió colocar el desayuno junto a la ventana que daba al jardín. En ese rincón, la luz iluminaba las ramas de un viejo roble, símbolo silencioso de resistencia ante vientos adversos.
A las 9 en punto, Santiago llegó a la cocina, todavía con su corbata floja y con un ligero gesto de fastidio. Sus pasos resonaron en el suelo de baldosas mientras se acercaba a la mesa. Al sentarse, cruzó los brazos sobre el pecho, con el ceño fruncido, y lanzó una mirada desafiante a Isadora. ¿Por qué insistes en esto?, preguntó, señalando el desayuno con un gesto ligero. No somos amigos ni cónyuges de verdad. Esto no es una familia, es un convenio. Isadora, con la espalda recta, se sentó frente a él sin mostrar conmoción. Sus ojos verdes brillaron con determinación. Precisamente por eso, respondió con serenidad. Si no queremos que haya desaires ni confusiones, es mejor aclarar todo desde el principio. Yo tengo mis responsabilidades y tú las tuyas, pero podemos comer sin necesidad de fingir que nos llevamos bien. Es solo alimento. Él la observó en silencio, sorprendido por su falta de reproches. Estaba acostumbrado a que las mujeres en su círculo se quejaran o suplicaran su atención. Ella, en cambio, le ofrecía un trato directo y honesto que le resultaba desconcertante. Tras unos segundos de tensión, desvió la mirada hacia el jardín, como si buscara refugio en las hojas que danzaban con la brisa. «Eres intrigante», murmuró finalmente. «No esperé que fueras tan capaz de ponerme en jaque con algo tan simple como desayuno». Isadora alzó una ceja y, sin perder la compostura, respondió. «No tienes que esperar nada de mí. Solo estoy siendo quien soy. Si esto te incomoda, puedes retirarte». Santiago entrecerró los ojos, pero no se levantó. Terminó de comer en silencio y, al erguirse, se despidió sin añadir palabra. «Tengo que irme. Que tengas un buen día». Ella sintió con la cabeza y, mientras él abandonaba la cocina, guardó las tazas con calma, sin mostrar ninguna señal de haber resultado afectada. Sin embargo, en su interior latía una mezcla de satisfacción y tensión, porque sabía que aquel cruce de palabras era solo el inicio de muchas fricciones por venir. A media mañana, se presentaron en la oficina central de los Montenegro. El edificio de cristal y acero reflejaba el cielo nublado, creando la ilusión de que el horizonte se fundía con su fachada. Aunque Isadora nunca había pisado un entorno tan corporativo, caminó con paso seguro junto a Santiago. A cada paso, los asistentes la observaban de reojo, susurrando comentarios sobre su vestido austero, un traje sastre gris claro, sin volantes ni costuras visibles. Y sobre la poca atención que parecía prestarle a la etiqueta. A ella no le importaban las miradas, había prometido proteger su autenticidad. En la sala de juntas, un grupo de socios esperaba con impaciencia el inicio de la reunión. Tablas iluminaban la mesa central, mostrando cifras de fusiones y posibles escenarios financieros. Cuando Santiago entró, todas las cabezas se giraron. Él se sentó al frente y lanzó una invitación con un gesto de su mano derecha: «Pueden comenzar». Isadora se sentó a su lado, con la mirada fija en la proyección de gráficos. Los socios intercambiaron miradas rápidas, preguntándose quién era aquella mujer que no hacía más que observar en silencio. «Señor Montenegro», comenzó uno de los socios, con voz diplomática, «¿qué opina de este pronóstico para el próximo trimestre?». Santiago se inclinó hacia adelante, habló con precisión y analizó cada número con detalles técnicos. Durante su exposición, fue evidente que ella dominaba la jerga empresarial. Cada vez que él utilizaba un término complejo, ella asintió, comprendía y estaba lista para añadir algún comentario si fuera necesario. Esto sorprendió a muchos, pues nadie esperaba que la esposa contratada tuviera algo que aportar. Al final, Santiago concluyó: «Lo que proponemos es viable, pero solo si mantenemos la eficiencia operativa. No podemos permitirnos distracciones». Isadora alzó la mano, y él le dio la palabra con un gesto leve. Con voz clara, ella expresó: «Creo que, si ajustamos los plazos de producción y redistribuimos parte del presupuesto de marketing hacia proyectos comunitarios, podríamos obtener mejores resultados a largo plazo. Es cuestión de reequilibrar prioridades». Hubo silencio. Algunos socios la miraron con desdén, otros, con curiosidad genuina. Uno de los hombres mayores, con la voz temblorosa, se atrevió a cuestionarla. «No pensé que tu experiencia incluyera planificación financiera».
Ella lo interrumpió con firmeza. Mi experiencia proviene de años observando cómo mi familia se hundía en deudas mientras protejo el pedazo de tierra que heredé. La supervivencia exige planificación. Si no entendemos los números, nuestra herencia, tanto la empresarial como la personal, no durará. Santiago la observó, impresionado por su convicción. En aquel instante, comprendió que subestimó no solo sus capacidades, sino también su determinación. Cuando salió de la sala, algunos socios intercambiaron comentarios en voz baja. La muchacha no está aquí para adornar, susurró uno. Quizá valga más de lo que creíamos, añadió otro. Esa tarde, durante el almuerzo, Santiago intentó mantener la distancia, pero volvió a encontrarse con Isadora en el vestíbulo principal. Ella se dirigía al jardín, quizá para buscar tranquilidad entre las flores. Él la siguió sin advertirlo. Al verla inclinarse para oler un lirio, se quedó inmóvil un momento, contemplando la curva de sus labios mientras inspiraba suavemente el aroma. El susurro de sus mechones al abrirse con la brisa lo sacudió. Con voz baja, preguntó: ¿Te gusta la jardinería? Isadora se irguió, lo miró y sonrió con un dejo de picardía. Prefiero que la jardinera venga a podar. Yo solo admiro el trabajo de los demás. Él entornó los ojos y, con sorpresa genuina, replicó: Admirar es suficiente. ¿Nunca has pensado en mancharte las manos de tierra? Quizá lo haga, cuando tenga tiempo, respondió. Por ahora, mi prioridad es mantenerme firme en este mundo que no me aceptó. Santiago cultivó una sonrisa apenas perceptible mientras ella se alejaba. Sintió como algo dentro de su pecho se estremecía. Aquella mujer, a quien creía invisible o dispuesta a doblegarse, lo desafiaba con cada palabra, con cada gesto. El choque entre la frialdad de su mente empresarial y el fuego de su espíritu indomable comenzaba a establecer una tensión que ni él sabía manejar. Al caer la tarde, mientras la mansión se sumía en penumbras y las luces se encendían una a una, ambos quedaron atrapados en una danza silenciosa de ataques y defensas. Cada mirada, cada palabra, actuaba como chispa. Ambos sabían que aquel baile recién comenzaba, y que el próximo encontronazo sería aún más intenso. Isadora abandonó el jardín con la determinación de quien lleva una llama encendida en el pecho. Aquella tarde, mientras las hojas se mecían con la brisa, ella y Santiago se miraron sin palabras en un intercambio cargado de electricidad. Esa tensión se prolongó durante horas, como un preludio al momento decisivo que estaba por suceder. Ahora, una nueva prueba los esperaba: el gran salón del Hotel Las Brisas, escenario de un banquete oficial para sellar relaciones políticas y financieras. Las lámparas de araña colgaban del techo con destellos de cristal. Mesas redondas, cubiertas con manteles blancos inmaculados, se disponían alrededor de un estrado en el centro donde un político influyente, el señor Urrutia, esperaba pronunciar un discurso. La orquesta tocaba suaves acordes de piano mientras la alta sociedad tomaba asiento. El aire olía a rosas blancas y a mármol recién pulido. Entre el murmullo de invitados, circulaban camareros con bandejas de canapés y copas de champaña chispeante. Isadora ingresó con elegancia, ataviada con un vestido azul oscuro que contrastaba con la opulencia dorada de la sala. Sus pasos resonaron con confianza. A su lado, Santiago, impecable en su smoking negro, ajustó la corbata antes de guiarla hacia su plaza asignada. A pesar de que él intentaba mantener la compostura, su mirada no se apartaba de ella. Había algo en la rectitud de su espalda que despertaba en él sensaciones inesperadas, unas punzadas que iban más allá de la mera curiosidad empresarial. El momento crucial llegó cuando Urrutia se levantó para hablar. Con voz engolada, agradeció la presencia de los invitados y comenzó una arenga sobre la importancia de mantener las tradiciones de poder y la jerarquía que sustenta nuestra nación. De pronto, señaló a un joven empleado del hotel que, en apariencia, había servido el agua con cierta lentitud. ¿Acaso esta gente no comprende lo que es eficiencia?, exclamó Urrutia, mientras el camarero se encogía de hombros y lucía la mirada derrotada. En mi país, si un trabajador se demora, ese trabajador ya no trabaja más. Las risas cortantes de algunos asistentes acompañaron la humillación. El empleado bajó la cabeza, con el labio tembloroso,
y se apartó sin pronunciar palabra. Isadora, sentada junto a Santiago, apretó los puños bajo la mesa. Sintió que aquella burla iba más allá de un simple desaire, era un ataque a la dignidad humana. El murmullo en la mesa se tornó incómodo, varias parejas desviaron la vista, incómodas ante la crueldad del político. «No te atrevas a humillarlo», dijo Isadora, en voz baja pero firme. «Ese chico no es un juguete para tus favores». Santiago alzó las cejas, sorprendido por la reacción de su esposa contractual. Él estaba acostumbrado a dejar que las cosas siguieran su curso, la política y sus intrigas no eran su campo emocional. Sin embargo, al ver cómo el empleado luchaba por no llorar, algo se quebró en su interior. Sintió un latido extra en el pecho, como si hubiera un tambor insistente que clamaba justicia. No supo qué decir. Isadora se levantó y, con paso decidido, subió al estrado. El murmullo en la sala se intensificó. ¿Cómo osaba aquella mujer interrumpir a un político de renombre? Urrutia se detuvo, con el ceño fruncido. La orquesta calló. Isadora tomó el micrófono con la voz firme y algo temblorosa por la adrenalina, pero sin desfallecer. Señor Urrutia, usted acaba de ofender la dignidad de un trabajador que solo cumple con su deber. La eficiencia no se mide con gritos ni con amenazas, se mide con respeto y oportunidades. La sala quedó en absoluto silencio. Un verdadero líder no humilla a quienes lo sirven, sino que los inspira a dar lo mejor de sí. Un murmullo de aprobación y sorpresa recorrió las mesas. Algunos invitados aplaudieron en silencio, otros entrecerraron los ojos frustrados. Urrutia palideció y, sin poder encontrar palabras, se quedó mirando a Isadora. Entonces, ella se volvió hacia el joven camarero, le ofreció una leve sonrisa y susurró: «No te preocupes, no mereces esto». El empleado asintió con gratitud y retrocedió discretamente. Santiago, que había permanecido en su asiento, sintió como la admiración se fundía con orgullo. Aquella valentía lo había dejado sin aliento. Por primera vez, no halló respuestas a los gritos de su corazón. El estrado se llenó de tensión, y la mirada de Urrutia, cargada de rabia contenida, se dirigió a Isadora. «Esto no quedará así», escupió Urrutia con dureza. «Tendrás que aprender tu lugar». Isadora, con la barbilla erguida, lo enfrentó sin miedo. «Mi lugar es donde defienda los valores que me enseñaron, dignidad, igualdad y respeto. Y tú, señor, deberías reconsiderar lo que significa ejercer el poder». Santiago se incorporó de golpe, sintiendo el calor subir por sus mejillas. Caminó hacia ella, colocó su mano firme en su hombro y, con voz baja pero firme, dijo: «Basta». La tensión envolvió la mesa. Todos contuvieron el aliento. El silencio fue tan denso que parecía tener peso. Urrutia retrocedió, entre momentos de rabia y desconcierto, pero mantuvo su máscara de respeto fingido. Finalmente, Isadora regresó a su asiento, con el pulso acelerado y la mirada fija en el horizonte. Santiago, al sentarse a su lado, posó su mano sobre la de ella, expresando un apoyo silencioso. Aquella noche, el contrato que ambos habían firmado tembló por primera vez. Cuando el banquete llegó a su fin, las velas se consumían lentamente y las luces se atenuaban, Isadora y Santiago se encontraron de pie frente a frente en un pasillo contiguo. La brisa fresca se colaba por la puerta entreabierta, y ambos sintieron el pulso acelerado. Él la miró con ojos que buscaban una respuesta que no encontraba. Ella lo observó con mirada desafiante, sabiendo que algo cambió irreversiblemente entre ellos. «Creo que hoy descubrí algo», musitó Santiago, con la voz entrecortada. «No todo en la vida se rige por resultados». Isadora inclinó la cabeza y, con un susurro, respondió: «Aún te queda mucho por descubrir, señor Montenegro». Esa noche, tras la tensión en el pasillo, Santiago y Isadora se habían separado sin palabras, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Las primeras gotas de lluvia repiqueteaban contra los ventanales de la mansión, anunciando el arribo de la tormenta que se avecinaba. Al día siguiente, el cielo gris sugería que aquel aguacero no era un simple chaparrón, sino el preludio de un evento que cambiaría el curso de sus vidas.
Por la tarde, el viento ululaba con fuerza, zarandeando las ramas de los árboles y colándose por las rendijas de las ventanas. Isadora, buscando refugio de la lluvia intensa, se dirigió a la estufa del invernadero que pertenecía a la familia Montenegro. Allí, entre los helechos y las orquídeas recién plantadas, halló un poco de sosiego. Sin embargo, la humedad y el recuerdo del enfrentamiento del banquete la asaltaron con crudeza. Se sentó en un pequeño banco de madera, cubierto de musgo, y apoyó la cabeza contra el cristal empapado, permitiendo que las lágrimas fluyeran sin freno. Mientras tanto, Santiago regresó de una reunión onerosa en el centro financiero de la ciudad. Aquel día había decidido postergar cualquier cita social para centrarse en los números, pero el recuerdo de la valentía de Isadora lo seguía persiguiendo. Al entrar en el pasillo principal, notó el estruendo de la lluvia y el aroma cargado de tierra húmeda. Algo lo impulsó a dirigirse al invernadero, una idea que, hasta hacía poco, le habría parecido absurda. Al abrir la puerta de cristal, sintió el choque del aire caliente y húmedo mezclado con el ruido del aguacero. Varios focos estratégicamente ubicados iluminaban los troncos barnizados de los helechos gigantes y las hojas brillantes de las plantas exóticas. Allí, al fondo, vio a Isadora con la mirada baja, envuelta en un fino abrigo gris que parecía empaparse poco a poco. No llevaba paraguas ni protección, su postura revelaba desaliento. Sin pronunciar palabra, Santiago avanzó con cuidado. Cada paso suyo producía un eco suave contra el suelo de loseta. Isadora no advirtió su presencia hasta que él se detuvo cerca. Alzó la vista y encontró en sus ojos una urgencia inesperada, cargada de preocupación. No había en ellos la frialdad habitual, sino algo similar a un temblor. Isadora, susurró él, aunque el estruendo de la lluvia ahogó parte de su voz. Ella retrocedió un poco, sorprendida de verlo allí, tan lejos de las oficinas y, por primera vez, tan cerca de sus emociones. Sus labios temblaron al responder. No quería que me vieras así, musitó, apartando las manos para secar las lágrimas. Santiago dio un paso más, hasta situarse a 1 metro de distancia. Las gotas resbalaban por su corbata oscura, y su chaqueta contrastaba con el verdor de las plantas. Fue en ese instante cuando una ráfaga de viento sacudió el invernadero, y el cristal vibró con un quejido. Algo, en su interior, pareció romperse. Él alzó la mano, completamente indeciso, y posó los dedos suavemente sobre la muñeca de ella. El contacto fue casi imperceptible, pero resultó suficiente para estremecer a ambos. Isadora sintió el calor de sus dedos y el latido acelerado de su propio pulso, como si un hilo invisible los uniera. Santiago apartó la mirada, avergonzado de esa reacción involuntaria. Sus ojos oscuros reflejaron la tormenta que traía dentro, un torrente de sensaciones extrañas que amenazaban con desbordarse. Lo siento, balbuceó él. No pretendía. No sabía que vendrías aquí. Isadora se incorporó lentamente, secándose el rostro con el reverso de la mano. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. Necesitaba un espacio para pensar. La cena de anoche y todo lo que ocurrió, me afectó más de lo que esperaba. Santiago la observó con intensidad. Por primera vez, no intentó disimular su interés. Se inclinó un poco para acercarse, pero recordó las cláusulas que regían su vínculo, la distancia emocional era esencial. Aún así, no pudo resistir las ganas de protegerla, de alejarla del frío que sentía dentro de sí. No quiero que sufras, dijo con sinceridad rara en él. Si necesitas compañía, puedo quedarme. Isadora asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. No respondió de inmediato, en lugar de eso, apoyó la frente contra el hombro de Santiago, permitiéndose un instante de consuelo. Él rodeó su cintura, como un gesto inconsciente de amparo. El espacio entre ambos disminuyó hasta que sus respiraciones quedaron sincronizadas. Las gotas de lluvia resbalaban afuera, y el invernadero exudaba un aroma a humedad y flores. Gracias, murmuró Isadora. Pero no debí mostrarme así. Este acuerdo no puede romperse. Santiago hundió la barbilla en el cabello de ella. Sus palabras salieron entrecortadas. Este acuerdo ya no me importa tanto. Solo quiero que estés bien.
El temblor en su voz la hizo dudar. Isadora sabía que, al confiar en él, se arriesgaba a enfrentar su propia vulnerabilidad. Aún así, permaneció en sus brazos, consciente de que aquel gesto mínimo rompía el equilibrio que habían construido. La línea que los separaba comenzaba a desdibujarse. La tensión entre la prudencia y el deseo se palpaba en el aire. Ambos sintieron que, a pesar de las cláusulas y las promesas firmadas, había espacio para algo más, una conexión que ningún contrato podría controlar. Sin embargo, el temor de Isadora a caer y quedar sola la invadía. Retiró la mirada, buscando en él respuestas que aún no sabía formular. Esto, dijo en voz baja, puede complicarlo todo. Santiago la rodeó con el brazo y la sostuvo con suavidad. Sé que es un riesgo, pero no creo que pueda ignorarte ahora. Isadora alzó la mirada, encontrando en sus ojos la sinceridad que ella misma anhelaba. Un nuevo trueno retumbó afuera, como si el cielo le susurrara que aquel momento marcaría un antes y un después. El invernadero tembló ligeramente, y ambos comprendieron que nada volvería a ser igual. Mientras el viento aullaba y las cortinas de lluvia se estrellaban contra los cristales, Isadora y Santiago compartieron un silencio lleno de significado. El contacto de sus manos, el leve temblor en sus voces y la mirada cargada de promesas revelaban que algo profundo germinaba entre ellos. La noche aún no había terminado, y en sus corazones resonaba la convicción de que el verdadero desafío apenas comenzaría. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Isadora despertó con los primeros rayos de sol colándose por las cortinas de lino en la habitación del pintoresco hostal de Valparaíso. Fuera, las fachadas coloridas de la ciudad se asomaban por la ventana, contrastando con el cielo despejado después de días nubosos. A su lado, la cama estaba vacía, Santiago no estaba. El silencio la envolvió por un momento, y recordó cómo, apenas la noche anterior, habían compartido risas y confidencias mientras recorrían las callejuelas empedradas decoradas con grafitis y miradores que ofrecían vistas al puerto. Horas antes, habían llegado al puerto sin plan preciso. Querían escapar de la atención implacable de Santiago Montenegro en Santiago de Chile, periodistas, socios y familiares que siempre vigilaban cada paso. Valparaíso, con su aire bohemio y su atmósfera relajada, ofrecía la distancia perfecta. Después de caminar entre colinas y cerros, se sentaron en un café junto a la Plaza Sotomayor. Él había pedido 2 cafés con leche, y ella, un jugo de parchita recién exprimido. No puedo creer que estés tan relajado, dijo Isadora, mirándolo mientras él jugueteaba con la cuchara en la taza. En la oficina pareces un robot, pero aquí pareces un turista cualquiera. Santiago sonrió de manera sincera, algo que no ocurría con frecuencia. Sus ojos azules, al sol de la mañana, brillaban con una chispa distinta. Aquí no soy el director ejecutivo, ni el esposo con un contrato, respondió él. Solo soy un hombre que quería alejarse de los números un rato. Isadora sintió calidez en su pecho al escucharlo vulnerarse. Aquella simple declaración lo humanizaba. Decidió tomar su mano por debajo de la mesa, y notó cómo la suya perdía esa rigidez habitual. Fueron pasos pequeños, pero significativos. Luego, él la invitó a recorrer la ciudad, sin agenda ni compromisos. Más tarde, subieron por un ascensor que conectaba callejones estrechos, y llegaron a uno de los miradores más famosos. Desde allí, contemplaron el mar, los barcos y los techos que se alineaban como piezas de un rompecabezas. El viento soplaba fresco, despeinando el cabello de Isadora. Él le acomodó un mechón detrás de la oreja, con suavidad. ¿Te das cuenta de lo libre que te ves aquí?, preguntó Santiago en voz baja. Sin miradas que te juzguen, sin críticas por tu pasado. Ella buscó sus ojos y, con una sonrisa casi tímida, respondió. Tal vez nunca imaginé que alguien como tú pudiera apreciar algo tan simple como esta vista. La sinceridad en su voz lo conmovió. Durante esa tarde, hablaron de temas que jamás habían tocado, los sueños que tenían de niños, las películas que les gustaban en secreto, las canciones que les removían nostalgia. Isadora comentó que, cuando era pequeña,
creía que el mar era una puerta a otros mundos. Santiago confesó que, cuando su madre aún vivía, solía pintar paisajes marinos para aliviar el estrés de la compañía de hombres poderosos. Cayó la noche y, para cerrar el día, se unieron a un grupo de músicos callejeros que tocaban cuecas y tonadas locales. Ella bailó con naturalidad, permitiendo que la música la guiara, mientras él la observaba maravillado. En un momento, se atrevió a tomarla por la cintura y sumarse al ritmo. La risa de Isadora resonó en la plaza, y Santiago, contagiado, soltó carcajadas que poco tenían que ver con su seriedad habitual. Al retornar al hostal, la brisa costera los cubrió con un aire salino. Dentro de la habitación, él cerró la puerta tras de sí y la miró con una mezcla de deseo y ternura que ella nunca había visto antes. La tensión creció de forma inevitable. Isadora, no puedo evitarlo, murmuró Santiago mientras se acercaba. Te has metido en mi cabeza como nadie lo ha hecho. Ella, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso atrás, intentó contener la emoción y preguntó: ¿Estás seguro de esto? Él asintió, tragando saliva. Sí. Quiero besarte. En el instante en que sus labios se unieron, todo lo demás desapareció. Fue un beso lleno de urgencia, de pasión contenida durante semanas. Sus manos exploraron rostros y cabellos, sus cuerpos se acercaron sin duda. Las cláusulas del matrimonio dejaban de importar en ese instante. Se despojaron de barreras con un gesto fugaz y se entregaron al calor que surgió de sus venas. Esa noche, entre susurros y caricias, Santiago e Isadora rompieron los límites del acuerdo. Las sábanas se enredaron entre ellos, y cada roce desprendía un calor que jamás habían experimentado con otra persona. En el refugio improvisado de esa cama, el mundo se redujo a la piel y a los suspiros compartidos. Pero cuando el alba despuntó, el silencio repentinamente invadió la habitación. Isadora despertó y, al girar la mirada, percibió que Santiago se había levantado y ya no yacía a su lado. El aire fresco entraba por la ventana entreabierta y el aroma a salitre flotaba desde el mar cercano. El vestido de Isadora yacía sobre una silla, como testigo silencioso de la noche anterior. Durante un instante, sintió cómo sus emociones se agolpaban, la cercanía de Santiago, el calor de su cuerpo, el latido acelerado de su propio pulso. Pero cuando él entró en la habitación, apenas la miró, como si evitara sus ojos. Con gesto serio, dijo en voz baja: «Debo irme temprano. Tengo reuniones en Santiago». Ella, con el corazón encogido, musitó: «Pensé que ibas a quedarte». Santiago dudó, miró hacia la ventana y murmuró: «Hay cosas que no cambian tan rápido. El mundo allá afuera espera». Isadora sintió cómo la incertidumbre la atravesaba, él no la evitaba solo por la prisa, ¿verdad? El contrato había cobrado vida propia otra vez. Se quedó en silencio, observándolo mientras recolectaba ropa y documentos de su maleta. Él la miró por un breve instante, sin expresión, y agregó: «Esta mañana no hablemos de lo de anoche. Dejémoslo en silencio». Con esa frase, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Isadora quedó inmóvil, con las sábanas enredadas en sus piernas y el deseo de buscar explicaciones revoloteando en su mente. Sabía que lo que había ocurrido no sería un recuerdo fugaz para él, más bien, sería un asunto que apenas comenzaba a inquietarla. El sol brillaba alto, y el mar se extendía infinito en el horizonte, una promesa de libertad que, ahora, se sentía distante. Isadora bajó del automóvil en la entrada de la mansión con el ceño fruncido, evitando mirar a Santiago. Él, al otro lado del portón, observaba cada paso suyo con el corazón acelerado. Aquella mañana, el aire parecía pesar más de lo habitual. El regreso a Santiago de Chile no solo los había devuelto al bullicio de la ciudad, sino también a las sombras de sus propias inseguridades. Los días siguientes transcurrieron envueltos en tensión. Santiago pasó las mañanas en su oficina, pero su mente no lograba concentrarse. Cada vez que cerraba un informe, sus pensamientos volvían a la imagen de Isadora en el hostal de Valparaíso, su respiración contenida, el temblor de sus labios.
El empresario, acostumbrado a la lógica numérica, se encontraba atrapado entre el miedo a reconocer sus sentimientos y la urgencia de controlar la situación. Isadora, por su parte, se refugió en el trabajo de la fundación que su madre había impulsado. Se inventó reuniones y eventos para evitar cruzarse con su esposo. Cada llamada que Santiago le hacía, ella la dejaba sonar hasta el buzón de voz. Cuando finalmente atendía, su tono era cortante. «No tengo tiempo para juegos, señor Montenegro», decía ella, removiendo papeles sobre su escritorio. «Si quiere discutir contratos, hable con mi abogado». Y él respondía, con voz tensa: «Esto no es un juego, Isadora. Lo que pasó en Valparaíso significó algo para mí. Para ti, tal vez». Su respuesta llegó cargada de frialdad. «Yo prefiero mantener la claridad, seguimos siendo socios de conveniencia. No mezclemos afectos donde no los hay». Las horas se hicieron interminables. En una cena empresarial, Santiago intentó sentarse a su lado y recuperar alguna cercanía. Isadora, en cambio, cambió de mesa a último momento. Cuando finalmente lo enfrentó en el pasillo del hotel, sus palabras se clavaron como dagas. «No puedes fingir que todo está bien cuando escapaste para besarme en un viaje de negocios». Él arqueó una ceja, con las manos apoyadas en la cintura. «Te besé porque sentí algo», confesó, con voz áspera. ¿Debería ignorar lo que siento solo por las cláusulas de un contrato? Isadora apartó la mirada y, al tocar su brazo por un instante, lo apartó de un empujón sutil, sin querer dañarlo pero sin poder reprimirse. «Ese beso me hirió más de lo que imaginas. No necesito tu compasión, necesito que respetes los límites». Santiago sintió cómo la rabia y el deseo se mezclaban en su pecho. Se inclinó hacia ella, tan cerca que casi rozó su mejilla con la suya, y su voz sonó grave. «No soporto seguir así. Te quiero lejos de mi cabeza, pero mi cuerpo dice lo contrario». Isadora retrocedió, con los ojos húmedos. «Tu cuerpo y tu cabeza están en guerra. Necesitamos un acuerdo claro antes de herirnos más». Se alejaron, cada uno con la respiración entrecortada y la certeza de que ese intercambio era solo el principio de muchas heridas. El pasillo se vació, pero el eco de sus palabras resonó largo rato en las paredes. Ambos sintieron que el amor, que había surgido inesperado, se convertía ahora en un veneno capaz de destruir la frágil estabilidad que aún les quedaba. La tensión en la casa alcanzó su punto máximo cuando, tras otra discusión en el despacho principal, las voces estallaron como una tempestad. Isadora había confrontado a su esposo sobre su frialdad, reprochándole cada gesto de indiferencia desde que regresaron de Valparaíso. Él, con el semblante duro, la acusó de provocar problemas. «Siempre consigues que me cuestione todo», gritó él. «Pensé que éramos socios de un trato, nada más». Ella, furiosa, lo devolvió el puñal con tanta fuerza como pudo reunir. «Tú me lastimas con tu silencio. Me dejaste sola cuando sentía que estábamos juntos, y ahora actúas como si yo hubiera inventado todo». Los reclamos se sucedieron, cada palabra se clavó como un cuchillo. Finalmente, él avanzó unos pasos, cerró la puerta tras de sí y la dejó sin escapatoria. Con el pecho agitado, la miró fijamente y, por primera vez, su voz se quebró. «Me desmoronaste sin ni siquiera intentarlo». Isadora sintió el peso de esas palabras retumbar en su interior. Nunca lo había visto tan vulnerables. Aproximándose con rabia y desdén mezclados, lo empujó contra el escritorio de caoba. Sus ojos verdes ardían con ira y confusión, mientras él apoyaba ambas manos sobre el escritorio, los nudillos blancos. Sus respiraciones eran profundas y desordenadas. En un instinto irracional, ella lo besó. Fue un choque de rabia y deseo, sus labios se unieron con tal fuerza que parecía retar al mundo. Santiago, sorprendido por ese gesto, la estrechó contra sí. El beso se prolongó y la tensión acumulada durante días estalló en caricias y susurros entrecortados. Se despojaron de ropa con urgencia, sin pensar en reglas ni en consecuencias. Aquella noche, su unión fue el eco de todo lo que habían callado, cada caricia, un reproche, cada susurro, una confesión a medias.
La habitación quedó envuelta en un silencio cargado de gemidos y promesas no dichas. La pasión se consumió con la misma intensidad que las dudas que los habían atormentado. Al amanecer, la luz se coló por las cortinas y lo encontró a él despierto, sentado en el borde de la cama. Sus manos descansaban sobre sus rodillas y miraba al vacío, como si buscara respuestas en la penumbra que quedaba. Isadora, todavía con el vestido arrugado de la noche anterior, lo observó en silencio. «Necesito decir algo», empezó Santiago, con voz grave. No esperaba sentir esto. Cada vez que trato de hablar, mi orgullo me detiene. Ella se acercó despacio, pero él alzó la mano para detenerla, evidenciando su lucha interna. «Me hiciste perder el control, y eso me asusta», confesó él, llevando las manos al rostro, ruborizado. «No puedo permitirme mostrar debilidad». Isadora apoyó una mano en su espalda, sintiendo su rigidez. Ella comprendió que, aunque había dado un paso hacia él todavía retrocedía. «No tienes que fingir que eres invulnerable», respondió ella con ternura triste. «Yo, no te juzgo por ser quien eres». Santiago la miró con ojos entrecerrados, como si luchara contra sus propios muros. No pronunció más palabras. El silencio habló por ellos dos, mientras el sol ascendía. Aún con el cuerpo cercano, la verdad que anidaba en sus corazones no se había pronunciado por completo. El orgullo de él seguía siendo más fuerte que el deseo de admitir su amor. Y en ese instante, supieron que el camino hacia la sinceridad sería largo y complejo, como una herida que apenas empezaba a sanar. Isadora regresó al despacho donde Santiago la había confrontado la noche anterior. La luz del mediodía se filtraba a través de las persianas, dibujando líneas claras y oscuras sobre la alfombra. En sus manos sostenía un sobre blanco, dentro estaba la cláusula que le permitía poner fin al matrimonio antes de los 12 meses pactados. Lo había leído 1000 veces, buscando una trampa, pero todo apuntaba a que podía hacerlo. Con el pulso acelerado, la joven entró en la sala donde él lo esperaba de pie, con el ceño fruncido. Santiago guardó silencio al verla y notó, en su mirada, la misma determinación que había descubierto en Valparaíso. «¿Qué haces aquí?». Su voz sonó más fría de lo que él en realidad se sentía. «Vine a entregarte esto», respondió Isadora, dejando el sobre la mesa de madera oscura. «Me voy». El papel tembló ligeramente al posar sobre el escritorio. Santiago frunció el ceño y avanzó 2 pasos para recogerlo. Al abrir el sobre, desdobló la cláusula y leyó en silencio. Sus sienes se movían con rapidez. Finalmente, levantó la mirada con un gesto de aparente tranquilidad. «¿Estás segura de esto?», preguntó, como si aún esperara que ella diera marcha atrás. «Debes pensar que se acabará tu estabilidad económica y social». Isadora sostuvo la mirada con serenidad y respondió con voz firme. «Prefiero ser libre que amar sin ser correspondida. Ya no confío en un amor que nace de un contrato». Santiago sintió un golpe en el estómago al escuchar sus palabras. Se limpió la golilla de la corbata y dio un paso atrás, fingiendo que todo le era indiferente. «Muy bien», dijo, guardando la cláusula en un cajón. «En ese caso, firmaré la rescisión ahora mismo». Sacó un bolígrafo plateado con aire distante y lo apoyó sobre la mesa. Isadora se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Con cada trazo que él daba, su rostro permanecía impasible, pero sus pensamientos corrían a 1000 por hora. Su mano recorría el papel con movimientos mecánicos, ocultando el colapso interno. «Listo», anunció, cerrando el cajón. «Ya no hay matrimonio». Isadora guardó el sobre en su bolso y exhaló lentamente, sintiendo que una carga se liberaba de su pecho. Hubo un instante de silencio, los dos respiraban al unísono, pero ninguno atrevía a romper la calma. Santiago apretó los labios y miró por la ventana. El viento movía las cortinas blancas, proyectando sombras que parecían danzar. Por primera vez, sintió que el control lo abandonaba. Nada en su plan había contemplado esta derrota. El hombre que dominaba mercados y alianzas ahora se encontraba perdido ante la sola idea de su esposa alejándose para siempre. «No creas que esto cambia todo para mí», dijo, volviendo la vista hacia ella. «Tengo mis negocios, mi familia,
mi vida. Todo sigue igual. Isadora alzó una ceja, como si leyera el engaño en su voz. Dio media vuelta y, con pasos decididos, se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y añadió: quizá todo siga igual en tu mundo, pero mi vida recupera sentido fuera de estas paredes. Que te vaya bien, señor Montenegro. Con esas palabras, giró el picaporte y dejó atrás la mansión y a Santiago, cuyos trámites fríos en papel no lograban ocultar el desastre que florecía en su interior. Al cerrar la puerta, el eco de sus pasos resonó largo rato, mientras él se quedó contemplando el vacío que ella había dejado. No había contrato que ya lo amarrara, pero el remordimiento y el dolor asomaban como sombras en cada rincón de la sala. Y así, mientras la puerta se cerraba, Santiago comprendió que, por primera vez en su vida, había perdido el control absoluto. El corazón que creía invulnerable comenzaba a resentirse. Santiago quedó solo en la mansión, un silencio tan profundo que parecía absorber cada sonido. El despacho, antes lleno de documentos ordenados, ahora mostraba papeles dispersos. El aroma suave de un perfume que ella había usado aún flotaba en el aire, una mezcla de jazmín y sándalo que lo golpeaba en el pecho cada vez que entraba a la sala. Se acercó a la biblioteca, donde un libro de poesía marcaba la página que ella había hojeado días atrás. Lo tomó en sus manos, pero no pudo leer una sola línea. Su mente viajaba al día en que Isadora lo había mirado con compasión en el invernadero. El eco de su risa, ligero y auténtico, resonaba en su memoria como un eco interminable. Intentó concentrarse en el teléfono que lo esperaba para una videollamada con sus aliados de la firma. Al otro lado, su socio Raúl le habló sobre la próxima fusión con una empresa extranjera. Santiago, necesitamos tu aprobación para avanzar con ese acuerdo. El consejo está impaciente, dijo Raúl, con tono neutral. Él asintió sin miradas al patio, donde el sol de la tarde dibujaba destellos sobre la fuente seca. Lo aprobaré esta noche, respondió con voz rasposa. Avanzaremos, pero primero necesito tiempo. Raúl captó la vacilación y añadió con suavidad: sé que te golpeó la partida de tu esposa. Pero, por favor, reacciona. El equipo y los inversionistas no pueden esperar mucho más. Santiago colgó, sintiendo como una punzada se clavaba en su pecho. Sabía que su frialdad había dejado de ser ventaja. Los comentarios en los periódicos financieros no tardaron en aparecer: es la soledad del magnate una señal de debilidad, y Montenegro se tambalea tras el divorcio. Las especulaciones crecían con rapidez. Al caer la noche, entró en la sala principal, donde aún quedaban vestigios de la última cena que compartieron, una copa rota sobre la mesa y un plato sin recoger. Se acercó al vidrio que daba al jardín iluminado por la luna y murmuró: ¿por qué te dejé ir? No había respuesta, solo el reflejo de su propia figura demacrada. El amor que creía no sentir estaba allí, golpeándolo con cada latido. Comprendió, con un nudo en la garganta, que había esperado demasiado para reconocer lo que sentía. Aunque las paredes lo rodeaban con recuerdos, también sabía que debía actuar antes de que el remordimiento lo consumiera por completo. Aún así, algo le decía que ella ya no estaría esperando. El maullido de un gato en el patio lo sobresaltó, recordándole que la noche apenas comenzaba y que, sin Isadora, cada segundo se volvía insoportable. Santiago apagó la luz del despacho y tomó la última nota que apuntaba la ubicación de Isadora, una pequeña escuela comunitaria en un pueblo alejado. Sin trajes caros ni guardaespaldas, se subió a un viejo automóvil y recorrió camino tras camino bajo un cielo gris. El motor gruñía, pero él sentía que cada kilómetro lo acercaba a una oportunidad única. Al llegar, encontró un patio polvoriento donde varias mujeres campesinas se reunían en semicírculo alrededor de su esposa. Isadora estaba de pie junto a una pizarra rústica, explicando con paciencia cómo sembrar nuevas semillas y organizar el cultivo durante la temporada de lluvias. Su rostro reflejaba la satisfacción de quien enseña y aprende al mismo tiempo. Santiago esperó a que la lección terminara. Cuando las mujeres aplaudieron, se separaron unos pasos y él avanzó. Al acercarse, notó cómo Isadora dejó caer la tiza al verlo. El latido en su pecho se aceleró,
las imágenes de su casa vacía se disiparon con cada mirada que ella le dedicaba. Sin aliento, se arrodilló en el suelo polvoriento, al frente de todos. El murmullo de las campesinas cesó. Isadora, dijo con voz firme, ya no existe ningún contrato que nos ate. Pero esto, extendió el puño sobre el pecho, es mi honestidad, mi corazón es tuyo. Un silencio pesado cubrió el aire. Ella lo observó sin pestañear, con el polvo de trigo en sus sandalias y la suciedad de tareas diarias en sus manos. Nadie se atrevía a interrumpir. No te pido nada más, continuó él, sin inclinar aún la cabeza. Solo quería que supieras que, fuera de esos papeles, mi vida te pertenece. Isadora cruzó los brazos, buscando en su interior la melodía adecuada para responder. Santiago no le suplicaba, simplemente esperaba, en esa rodilla humilde que revelaba toda su verdad. La brisa se coló entre los árboles, y las mujeres sostuvieron la mirada, conscientes de que aquel gesto marcaba el inicio de algo que iba más allá de cualquier arreglo. Isadora permaneció unos instantes más en el polvoriento patio de la escuela, observando a Santiago arrodillado. El silencio de las campesinas se convirtió en un eco que envolvía cada palabra no pronunciada, cada latido contenido. Cuando ella finalmente desvió la mirada, su corazón le indicó que aquel gesto de humildad era el comienzo de algo distinto. Sin decir nada, alzó la vista, apretó los labios y se giró con paso firme, dejando atrás las miradas expectantes. Santiago permaneció allí, sin dar un paso, sintiendo que aquel momento definía su existencia. Al día siguiente, al amanecer, Isadora subió silencio al automóvil que la llevó hasta la mansión Montenegro. El paisaje rural, con sus campos verdes, quedó atrás, reemplazado por las avenidas ornamentadas y los edificios modernos de la capital. En su bolso llevaba el anillo que él le había ofrecido en la escuela, una sencilla alianza de oro blanco, sin incrustaciones, símbolo de que las promesas más valiosas no llevaban inscripciones ni cláusulas. Cuando arribó, el portón se abrió automáticamente como si lo sintiera venir. El mayordomo la saludó con respeto, pero reservó cualquier comentario. El pasillo principal lucía impecable, y la brisa que entraba por las ventanas dejaba escapar un perfume suave, mezcla de jazmín y sándalo, que ella había dejado impregnado días atrás. Avanzó con paso sereno, consciente de que cada retrato y cada mueble eran testigos de la historia que habían vivido. Santiago estaba en el salón con ventanales que miraban al jardín. Al oír el ruido de la puerta principal, levantó la mirada. Cuando vio a Isadora aparecer en el umbral, un ligero temblor recorrió su cuerpo. Ella vestía un sencillo vestido de hilo color crema, con las manos levemente temblorosas, pero con la mirada firme. No pronunció palabra, tomó el anillo en la palma de la mano y avanzó, dejando que cada paso llamara su atención. Isadora, musitó él, levantándose con cautela. No esperaba verte. Ella detuvo su avance a apenas un par de metros y, sin romper el silencio, deslizó el anillo con suavidad por su dedo. Luego, estiró la mano hacia él, con el brazo extendido y la palma descubierta, ofreciéndose por completo. Santiago, conteniendo la emoción, tomó su mano y la alzó ligeramente. No te atrevas a hablar, susurró ella con voz baja. Aquí no hay promesas que valgan, ni contratos que obliguen. Solo esto, mi mano. Santiago cerró los ojos un segundo, como imprimiendo aquel momento en el rincón más profundo de su memoria. Luego entrelazó sus dedos con los de ella, con cuidado de no presionar ni lastimar. En ese gesto no había nada más que verdad pura. El hombre que había construido imperios y pactos ahora cedía ante la sencillez de un roce auténtico. En el jardín, varios invitados aguardaban el anuncio que daría pie a un evento social. Se susurraba que celebrarían el nuevo comienzo de los Montenegro. Pero, al asomarse por las cortinas, quedaron paralizados. Isadora y Santiago habían desechado cualquier protocolo. Él la sostuvo del brazo con cariño, ella asentía, mirando al grupo con una mezcla de serenidad y victoria silenciosa. Nadie osó aplaudir, pues entendieron que la verdadera celebración no era la unión política, sino el renacimiento de un amor inesperado. Santiago se inclinó un poco, como ofrendando un compromiso tácito. No sé si merezco tu perdón, pero prometo aprender a amarte sin miedos. Isadora asintió y,
Por primera vez, permitió que sus labios se alzaran en una suave sonrisa. Con un gesto sutil, acomodó su mano sobre el pecho de él, sintió los latidos firmes que resonaban contra su palma. No pronunció más palabras. El ruido de las cámaras se apagó, y el murmullo de la élite se evaporó ante la mirada sincera de esa pareja. La sociedad que antes los había juzgado y ridiculizado se quedó en silencio. En aquel jardín iluminado por la luz del atardecer, el magnate más temido se rendía no a un negocio, sino al único juego que jamás supo jugar, el amor. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.